Hola Martín, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos y Ricardo te saludan del programa Enigmas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias. Martín, ¿cómo te va? Un gusto volver a saludarte. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Contento de que tengas unos minutos para nosotros, para poder charlar un poco. No, cómo no, es un placer. Bárbaro. Comenzamos. Vos sos físico del IAFE. Claro, claro. Es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio que está en Buenos Aires. Sí, y contanos un poco de tu currículum. Bueno, yo soy investigador de CONICET. En este momento me estudié física en la Universidad de Buenos Aires. Sí. En realidad me gustaba astronomía de chico. Por una cuestión de que, bueno, astronomía se estudiaba en La Plata, Uh-huh. que física era algo afín y que también me gustaba estudiar física. Al final terminé trabajando en astrofísica, era algo que me gustaba de chico. Claro. Yo lo que hago, a lo que me dedico en este momento es a estudiar medio interestelar. Ajá. Básicamente es todo el gas y el polvo, todo lo que hay entre las estrellas. Y en particular lo que estudio son las nubes moleculares. Ajá. Las razones que en el interior de las nubes moleculares nacen las estrellas. Lo que estamos haciendo, lo que hago yo y el grupo que estoy, es tratamos de entender cómo es que nacen las estrellas de alta masa. Un tema todavía abierto. Sí, Martín, se nos corta un poquito por ahí la comunicación, no sé si por ahí estás en movimiento o algo, pero como para... A ver, espera. Ahí se escucha perfecto. Probar esto. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. ahí te escuchamos muy bien. Sí, pero eran los auriculares. Ah, Sí, puede puede ser, ser. puede ser. Y decime, Martín, para la gente, una estrella es algo similar a nuestro Sol. Claro, Que claro. nuestro Sol es de segunda magnitud, tengo entendido. Digamos, lo que nosotros estudiamos son estrellas que tienen arriba de 10 masas solares. Esas son las estrellas de alta masa. O sea, tienen 10 veces la masa del Sol, Uh-huh. y lo que no está claro con estas estrellas es cómo se forman. Porque básicamente la idea es que necesitan juntar tanto material Claro. que el proceso por el cual juntan ese material no está del todo claro. Entonces hay varias teorías, en particular dos principalmente, que están compitiendo para ver cuál es la que explica mejor cómo se forman estas estrellas. La realidad es que quizás están las dos teorías actuando simultáneamente, y nosotros lo que hacemos es hacemos observaciones. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Se me escucha mejor? Sí, Perfecto. perfecto. Ya no se corta. Bueno, que mejor era el auricular nomás. Entonces lo que hacemos nosotros es somos observacionales. Ajá. O sea, hacemos observaciones con radiotelescopios, Sí. y a partir de esas observaciones tratamos de contrastar las teorías que hay vigentes de cómo se forman las estrellas. Y te hago una pregunta. La estrella que estudias hoy en día, la más cercana o la que estás viendo últimamente, ¿a qué distancia o dónde, si se puede definir dónde, se encuentra? Sí, bueno, en este momento estamos estudiando una región de formación estelar que está más o menos a unos, son 10.000 años luz, más o menos. 10.000 años luz. Sí. ¿Y son estrellas de cuánto dijiste? ¿10 masas solares o 100? Claro, en realidad todavía no, nosotros las estudiamos en una etapa en donde no está formada la estrella. Claro. Digamos, lo que estudiamos nosotros es son pequeños grumitos o fragmentos que se forman en el interior de las nubes moleculares, Uh-huh. que tienen la suficiente densidad para colapsar gravitacionalmente y en el interior formar la estrella. Nosotros la estudiamos en la etapa que, digamos, es una protoestrella. Eso lo que quiere decir básicamente es que está juntando material,
pero todavía no empezó a brillar. O sea, todavía no empezó la fusión del hidrógeno. Claro. Está en la etapa previa. Y ahí te hago una pregunta. Vos lo que estudiás es lo que ves que sucedió hace cuánto, porque hasta que la luz te llega a vos pasaría cierto tiempo, ¿no? 10.000 años. Claro, exactamente. Sí, lo que estamos viendo en este momento es algo que pasó hace 10.000 años. Que por otro lado, en la escala de tiempo en el que se dan estos procesos de formación es nada, Claro. porque estas estrellas tardan en formarse varios cientos de miles de años o a veces algunos millones de años, dependiendo de la masa. Entonces, esos 10.000 años no cambian nada en cuanto a la escala de tiempo en el que ocurren estos procesos. Y en Pero sí, es algo que ya pasó, estamos viendo el pasado, eso Claro. sí. Estamos viajando al pasado. Estamos viajando al pasado, exactamente. ¿Y qué método, si podés contarnos, utilizan como para definir en qué etapa están? Porque me imagino que ustedes verán como una especie de luz o algo así. Claro. O sea, lo que vemos nosotros es la radiación que está emitiendo esa protoestrella, que no viene de la, digamos, no es una radiación que venga del mismo proceso que una estrella ya encendida, ¿no? Uh-huh. La radiación que viene de una estrella ya encendida tiene que ver con la fusión del hidrógeno, y eventualmente, si está más evolucionada, con algunos otros elementos. Uh-huh. Lo que vemos nosotros tiene que ver con la radiación de todos esos procesos de acreción de material, ¿no? Porque cuando se forma una estrella, mientras se está formando, lo que ocurre es que bien cerquita de la estrella hay un disco de acreción. El disco de acreción básicamente es un disco de gas y polvo o escombros, que es el que va a dar lugar a la formación de los sistemas planetarios, ¿no? Los planetas. Uh-huh. Y entonces, en ese proceso de acreción, el material se calienta y calienta el gas, y entonces se producen distintos tipos de emisión. Lo que hacemos nosotros es estudiar la emisión que va en las ondas de radio y el infrarrojo. ¿Por qué? Porque todos los otros, por ejemplo, los procesos que se generen que emitan luz visible, como están embebidos en una nube muy densa para lo que son las densidades típicas del medio interestelar, ¿no? Que son recontra bajas para lo que estamos acostumbrados acá en la Tierra, pero no importa. Pero toda esa luz visible, por ejemplo, queda absorbida en el interior, no sale. Entonces nosotros tenemos que usar radiotelescopios o telescopios infrarrojos que nos permiten entrar en sentido figurado. En realidad Sí. lo que estamos viendo Sí. es la radiación en las ondas de radio, en el infrarrojo, que son una de las pocas que logran escapar de ese capullito de gas y polvo, digamos. Entonces básicamente es eso, usamos radiotelescopios y telescopios infrarrojos. Y por ejemplo, ¿dónde tenés un radiotelescopio de estos? Bueno, nosotros trabajamos en general bastante con radiotelescopios que están en Chile, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Bueno, hasta hace unos años, hasta hace un par de años, íbamos a observar al lugar. Es un lugar muy lindo, es el desierto de Atacama. El telescopio está ahí y es el telescopio que se llama ASTE. Y está muy cerquita de otro telescopio que por ahí lo conocen, que se llama ALMA, que es un conjunto de 64 Sí. antenas, radiotelescopios, Sí. que es un radiotelescopio que tiene una resolución angular muy alta, entonces permite ver lo que está pasando en una escala espacial muy chiquitita, bien cerquita de la estrella. Y ese telescopio en general no se viaja, uno hace una propuesta y después tiene que trabajar con los datos que se los mandan, pero el otro telescopio, ASTE, el que les hablaba, si uno tiene que ir al lugar y tomar los datos. Entonces hace una propuesta que es evaluada, y si es aceptada y tiene suerte, uno viaja al lugar y se trae los datos. Y después el resto del trabajo consiste en calibrar esos datos, analizarlos y tratar de explicar qué es lo que se ve. Pero todo en el contexto de tratar de entender esos modelos que hay para la formación de las estrellas de alta masa. El desierto de Atacama es uno de los cielos más limpios del mundo, por eso están ahí esos dos observatorios, claro. ¿verdad? Exactamente, es un cielo muy limpio, es un cielo con poca humedad,
Del lado argentino también hay cielos similares. De hecho, ahora, en realidad hace unos años, empezó el proyecto de instalar una antena, un radiotelescopio, es el proyecto Llama, que yo, digamos, no tengo la certeza de cuándo se va a instalar, pero las piezas de la antena ya están allá, ya están en San Antonio de los Cobres, así que está en proceso de instalación de ese telescopio, lo cual estaría buenísimo que Argentina tuviera un instrumento. Ya lo tiene, de hecho, ¿no? Hace falta cuestiones de infraestructura y de instalación. ¿Qué provincia es? Esto es en Jujuy. Está en Salta, en San Antonio de los Cobres. Salta. De hecho, el telescopio está allá. Claro. Todas las piezas del telescopio, o por lo menos la mayor parte de las piezas están en San Antonio de los Cobres esperando a que se instale, ¿no? ¿Y esto es financiación pública, privada? Es un proyecto binacional que involucra a Argentina y a Brasil. Brasil se pusieron mitad de la plata cada uno. Brasil compró la antena y Argentina es la que se encarga de el resto de las cosas, que tiene que ver con el traslado de la antena, la instalación de la antena, el tema de los suministros eléctricos y ponerla en el lugar, ponerla en el sitio, básicamente. Pero de Brasil no estoy seguro, de Argentina es dinero público, de Brasil creo que principalmente también, pero no estoy seguro si no está el sector privado involucrado también, eso no lo sé. ¿Y por qué un Estado tendría que invertir en estudiar esto? ¿Cuál sería el beneficio o con qué fin? Porque un Estado tendría que poner dinero para investigar estrellas. Sí, como hoy en día todo lo que sea ciencia, y muchas veces ha pasado en este país, a los científicos se los manda a lavar los platos. ¿Cómo es que el gobierno, o será una política de Estado, cómo lo ves vos a futuro tener estos emprendimientos? La semana pasada estuvimos hablando que posiblemente Argentina tenga la posibilidad de tener con el proyecto Tronador la puesta en órbita de satélites, y hoy nos enteramos, gracias a vos, de que estudiamos estrellas en un país que supuestamente tiene tantos problemas económicos. Sí, yo creo que es una buena pregunta, porque en realidad uno muchas veces se plantea cuál es la prioridad de hacer grandes inversiones en ciencia. Uh-huh. Si el país tiene algunas dificultades, y yo creo que es justamente, o va a ser justamente gracias a esas inversiones en ciencia, que el país va a poder salir de ciertas cuestiones. Lo que yo creo es que un país con dificultades económicas es el que más está obligado a hacer inversiones en ciencia, porque esas inversiones en ciencia son las que le van a dar herramientas y le va a permitir salir de su situación. Alguien decía eso, no me acuerdo, alguien decía una cosa así, pero en realidad es contrario a lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Que es totalmente válido el pensamiento. Uno puede decir, no, ¿para qué se invierte en ciencia si hay tantas cuestiones que resolver antes? Y la verdad es que esas inversiones en ciencia son las que van a generar esas posibilidades de poder, de que un país despegue. Si uno se fija, los países a los que le va mejor son los que justamente hacen mayor inversión en ciencia, o los que empezaron a hacer mayor inversión en ciencia, ¿no? No los que menos invierten en ciencia. Ciencia significa educación también, ¿no? Porque desde la base... Por supuesto. Claro. Por supuesto, la educación es fundamental, sí, seguro. Claro. Mira, acá tenemos una pregunta de un oyente que está conectado a YouTube, de Aldo Barroso. Pregunta, ¿por qué se forma una estrella y por qué se forma un planeta? ¿Las estrellas se pueden juntar y formar un planeta o no? ¿Y solo se forman de la explosión del Big Bang inicial? Bueno, sí, en realidad, referente al Big Bang, hubo una primera generación de estrellas. Sí. Nosotros sabemos que el Sol es una estrella de al menos de segunda generación.
¿Y por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos por la composición. Las primeras estrellas tenían una composición que era básicamente hidrógeno. Por supuesto, digamos, y yo cuando digo hidrógeno no me refiero a que el átomo está enterito, sino que el interior es un plasma, ¿no? Es un plasma caliente, con lo cual los protones y los electrones están sueltos, pero básicamente eran protones y electrones, las primeras estrellas. Y las estrellas de segunda generación o tercera generación, como el Sol, son estrellas que se formaron a partir de la explosión de una supernova. Y entonces en esa explosión de la supernova, la nube que quedó del remanente de supernova tenía otra composición, con elementos más pesados, ¿no? Tenía carbono, tenía oxígeno, nitrógeno, bueno, y otros más. Entonces, cuando uno ve estrellas de esta segunda o tercera generación, ve que tienen esa composición química diferente, ¿no? No son solo hidrógeno. Ahora, cuando se forma una estrella, la estrella se forma en esos grumitos que son básicamente zonas de mayor densidad dentro de una nube molecular. Entonces, ese proceso lleva un tiempo que puede durar inclusive hasta varios millones de años, si la estrella es de baja masa. Si la estrella es de alta masa se forma antes. Y lo que va pasando es que ese disco de acreción del que les hablaba antes, que es literalmente un disco alrededor de la estrella, del cual la estrella o la protoestrella va sacando material, cuando la estrella se prende, la radiación de la estrella empieza a barrer todo ese material que tenía alrededor. Entonces, las zonas de menor densidad son barridas. Y las zonas del disco de acreción que lograron juntar suficiente densidad son las que van a dar lugar a los planetas, que van a estar girando en torno a la estrella. Entonces, los planetas se forman en torno a esas protoestrellas, después de un determinado tiempo. Ajá. Quiere decir que en nuestro sistema solar, los planetas se formaron después del Sol, gracias al Sol. Se formaron junto al Sol, digamos. Básicamente, para los tiempos de formación de estas cosas, uno puede decir que se forman en simultáneo. Pero digamos, el sistema planetario, un sistema planetario como el nuestro, parecido al nuestro, queda como resultado de que la estrella se prendió y barrió todos esos, digamos, escombros, llamémoslo escombros o gas o material remanente, y dejó solamente los planetas girando. Te hago una consulta. Sí. Proceso que vos nos contás de formación de estrellas y de planetas es algo que constantemente se está dando en el universo, que es como algo vivo, digamos, nacen estrellas, mueren estrellas constantemente. Totalmente, permanentemente. Y de hecho, para galaxias más jóvenes que la nuestra o más activas es un proceso mucho más dinámico todavía, pero aún así nuestra galaxia es un proceso permanente. Como decís vos, permanentemente están en nuestra galaxia. La última supernova que vimos fue yo no me acuerdo, hace un par de siglos. No quiero decir un número que no es, pero hace bastante que no se ve una explosión de supernova galáctica. En teoría se esperaría una por siglo, una cada 2 siglos, pero el tema de la formación estelar sí es permanente. Por ejemplo, un lugar cercano de formación estelar es la nebulosa de Orión. Es un lugar muy activo en formación estelar. Y es un lugar que se estudia mucho primero porque es activo y después porque está cerquita, entonces se puede ver con buena resolución. Pero como Orión hay un montón de lugares en la galaxia en donde se están formando estrellas. Permanentemente es eso, sí. Y para la gente, ¿qué es una supernova? Una explosión de una supernova. Y una supernova es cuando una estrella de alta masa, que son estrellas de arriba de 10 masas solares, agota su combustible, porque, básicamente la estrella se sostiene en un equilibrio que involucra la presión gravitatoria que tiende a hacer que la estrella vaya hacia adentro con
la energía térmica, que básicamente es la fusión del hidrógeno, es la que le da esa energía para sostener gravitacionalmente la estrella, y la estrella se va manteniendo así. Está bien. Ahora, quiere decir que de una estrella se forma la otra estrella después de la supernova. Es que la supernova, más que una estrella, es el proceso de explosión cuando la estrella ya agotó su combustible nuclear y no puede sostener el peso gravitatorio, Claro. el colapso gravitatorio. En ese momento lo que se dio es que desde el hidrógeno fue quemando varios elementos, ¿sí? Entonces, en ese momento la estrella tiene un núcleo de material, un núcleo de hierro. Entonces las capas externas no pueden ser sostenidas gravitacionalmente y caen sobre ese núcleo más denso. Quiere decir que nuestro Sol va a ser una supernova el día de mañana. Bueno, en realidad nuestro Sol, como es una estrella de baja masa, Sí, va a tener un final más tranquilo. claro. Va a ir liberando las capas externas de la atmósfera de forma más tranquila, y lo que va a terminar quedando es, de la muerte del Sol, es una nebulosa planetaria, que es, digamos, es una versión mucho más tranquila de lo que es una explosión de supernova, porque es la liberación paulatina de las capas externas, y en el centro va a quedar una enana blanca, que es un objeto compacto, que es lo que queda después de que se agotó básicamente el combustible nuclear. O sea, el Sol no va a terminar como supernova, va a terminar como una enana blanca, pasando previamente por una fase de gigante roja en la que se va a expandir, no sé si hasta la órbita de la Tierra o de Marte, no me acuerdo, pero va a ser algo más tranquilo la muerte del Sol. ¿Se puede formar una estrella dentro de nuestro sistema solar que podría alterar toda nuestra galaxia? Otra pregunta. Perdóname, se cortó, no te escuché. Digo, si podría formarse una estrella dentro de nuestro sistema solar que podría llegar a alterar toda nuestra galaxia. Es otra pregunta. En principio lo que va a pasar con nuestro sistema solar es, una vez que el Sol llegue digamos, que el Sol agote su combustible, se va a apagar de esta manera tranquila y se va a enfriar. En ese momento. Claro, se va a enfriar todo el sistema solar. Y, digamos, lo que sí puede ocurrir es cuando uno tiene un sistema planetario con una estrella de alta masa, la explosión de esa supernova sí genera las condiciones para que nazcan nuevas estrellas cerquita. O sea, la estrella explota y genera regiones de densidad, nubes moleculares alrededor, y entonces esa explosión de la supernova puede generar la formación de nuevas estrellas. Pero en el caso de nuestro sistema solar, lo que va a pasar es que va a quedar frío, algo frío, digamos, sin otra estrella. Proceso que nosotros, como especie humana, no veríamos, ¿o sí? No, digamos, se cree que eso va a pasar dentro de 5.000 millones de años, más o menos. Hay que ver dónde estamos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no, sino en general los humanos. Claro, estará la raza humana. La especie humana hay que ver en ese momento qué fue lo que hicimos, si seguimos existiendo como especie, ¿no? Pero para ese momento me imagino que probablemente hayamos dejado el sistema solar. Y cambiamos de tema. El Oumuamua, ¿lo pronuncié bien? Hablando de dejar el sistema solar. Hablando de dejar, sí, tal cual. Sí, el Oumuamua, sí. ¿Y qué pensás o qué pudieron descubrir o qué dice la comunidad científica sobre esto? Y digamos, la verdad que cuando me enteré del tema me interesó mucho, me pareció súper interesante, y me acuerdo que me puse a ver de qué se trataba y me metí en su momento en las discusiones científicas que se dieron a partir del descubrimiento, porque, digamos, me llamaron la atención. Yo no sé, seguramente ustedes ya hablaron y los oyentes ya han escuchado algo de eso, así que no sé qué contarles para no aburrirlos, pero a mí en particular lo que me llamó la atención, bueno, obviamente la explicación de Avi Loeb es la que más resonó, una explicación totalmente sacada de contexto dentro de lo que estamos acostumbrados a escuchar en ciencia. Claro. Es cierto que él es uno de esos tipos que él fue
Es director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard, es multipremiado, tiene como 800 publicaciones. O sea, el tipo tiene espalda para decir lo que está diciendo. Claro, Tiene espalda. se la banca, como decimos nosotros. Exactamente, tiene espalda. No es que soy yo diciéndolo y haciendo unas cuentas. Es un tipo que tiene su trayectoria. Así que eso hizo que me interesara y lo escuchara. Y lo que me llamó la atención es cómo se dio la discusión. Sí. En cuanto a la interpretación de lo que era, ¿no? Porque, bueno, seguro ustedes ya contaron un poquito de qué se trata. Sí. Creo que lo descubrieron en octubre del 2017. Sí. Desde Hawái. Vos contabas antes lo que quería decir Oumuamua. Sí. Y lo raro de este objeto es la morfología. Tiene una morfología atípica. O sea, un tamaño de 200 metros, pero que tiene una relación de tamaño 1:5, 1:10. Entonces lo que me interesaba, una cosa interesante para ver de esta cuestión es que cuando uno ve esas imágenes en las notas, parece como una foto del objeto, y la realidad es que el objeto se detectó, es un objeto muy chiquito, está muy lejos, entonces básicamente uno tiene que pensar que se detectó con un puntito de luz, básicamente, ¿no? Entonces, lo primero que interesa es cómo fue cómo es posible sacar esa relación de tamaños. Y bueno, lo que hicieron, por ejemplo, es, cuando uno observa este tipo de objetos, en general, todos los objetos rotan. Entonces, en esa rotación, cambia el brillo. Y ese cambio de brillo, en función de la rotación, fue lo que les permitió determinar ese tamaño típico, ¿no? Que lo dibujan como una forma como un cigarro, algunos más aplanados, qué sé yo. Sí, algo alargado. Claro, eso de por sí ya es extraño, no es lo común. Claro. Y después otra cosa extraña, y lo más interesante, es que, bueno, tenía una órbita hiperbólica, o sea, una órbita abierta, no ligada. Venía de afuera del sistema solar. Claro, venía de otro sistema solar. Exactamente, venía de otro sistema solar. De hecho, fue el primer objeto que se detectó. Sí. Externo. Claro. Pero lo interesante fue la explicación que dio Avi Loeb, porque claro que cuando uno piensa qué fue lo que llevó lo que lo llevó a dar esta explicación, Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los datos no son muy abundantes, ¿no? Eso es lo primero. Es un objeto que pasó por el sistema solar. Sí. Y si bien despertó mucho interés y se lo observó, los datos son limitados, ¿no? Entonces, lo primero que se pensó era en un asteroide de otro sistema solar. Pero lo raro fue que este cuerpo hizo en su órbita, de hecho, cuando se estaba yendo del sistema solar, tuvo una aceleración. Sí. Tuvo una aceleración que no se puede explicar a través de... No se podía explicar, la aceleración que se observó no se podía explicar a través de una cuestión gravitatoria. Entonces se pensó en un cometa, porque a veces los cometas hacen eso, los cometas sufren aceleraciones a veces cuando se están alejando del Sol, claro, en sus órbitas, que tienen que ver con que se evaporaron gases o hielos de la superficie, o a veces inclusive de un poco más adentro, y esa evaporación de gases le genera impulsos y lo acelera. Claro. El tema con este objeto era que, por un lado, la aceleración que se observó era una aceleración suave. Y en general, cuando este tipo de objetos como cometas sufren estas evaporaciones, las aceleraciones son más bruscas, o se le observan cambios de dirección o cambios en la rotación, ¿no? Porque son justamente desprendimientos de gas en alguna dirección aleatoria. Claro. Pero parecía que tenía una aceleración suave que lo mantenía en esa trayectoria. Y después lo otro que llamó la atención fue que, claro, cuando se lo detectó, todos los telescopios, todos no, pero digamos muchos telescopios lo seguían. Sí. Y lo que no se vio en esa aceleración no se detectó ese gas, ¿no? No se detectó un gas. Claro. Que era lo que se pensaba, lo que se espera cuando un cometa sufre una aceleración a medida que se lo que le daba el impulso. Claro, no se lo vio. Digamos, también es cierto que no se lo haya visto no quiere decir que no haya estado, que no haya existido, pero lo concreto es que no se lo vio, no se lo detectó.
Entonces, cuando surgió la publicación de Avi Loeb, o sea, él publicó un trabajo que es interesante leerlo. Yo en su momento lo miré. Es un trabajo muy riguroso, obviamente con un montón de cuentas, y aunque sea al que le interesa vale la pena mirarlo. Sí. Claro, obviamente no cayó bien en general a la comunidad astronómica, porque claro, era una explicación que no suele caer bien. Entonces empezaron varios grupos a tratar de, con los mismos datos, aplicar. Una cosa interesante es que la explicación de Loeb puede parecer loca o no, pero la verdad es que se ajusta perfectamente a los datos observados, ¿no? Es una explicación posible. Claro. Es una explicación posible. Entonces aparecieron un montón de grupos a tratar de explicar las observaciones de otra manera. Y apareció un grupo que también publicó un trabajo que empezó a decir que en realidad lo que estábamos viendo era un iceberg interestelar. O sea, de algún sistema planetario relativamente cercano se desprendió esta especie de roca de hielo, pero hielo de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno molecular, que llegó hasta nuestro sistema solar, hizo la trayectoria que vimos y después se fue. ¿Y cuál es la ventaja de decir que era una roca de hidrógeno molecular, un hielo de hidrógeno molecular? Que el hidrógeno molecular es difícil, no se ve. Entonces, si justamente cuando se estaba alejando desprendió esta evaporación de gases de hidrógeno, es consistente con que ningún telescopio lo haya visto. Y entonces, listo, es eso, dijeron es un iceberg de hidrógeno molecular que se evaporó parcialmente cuando se estaba yendo. Eso le produjo una aceleración y no lo vimos porque el hidrógeno molecular no se detecta, o por lo menos en las condiciones frías no se detecta. Bien, genial, perfecto, ahí quedó. Pero Avi Loeb no se quedó contento, y entonces volvió a publicar un artículo en donde básicamente lo que hacía era decir, bueno, a partir de la trayectoria y la velocidad de este objeto, estimó de dónde podía venir, ¿no? Tenía que ser un sistema estelar joven, en formación. Y entonces, a partir de la velocidad y de dónde suponía que venía, estimó el tiempo que tendría que haber estado viajando por el medio interestelar, o sea, entre las estrellas, hasta llegar a nuestro sistema solar. Sí. Y entonces lo que terminó concluyendo es que era imposible, porque que una roca de hidrógeno, un hielo de hidrógeno molecular llegara hasta nuestro sistema solar, porque el tiempo en el que viaja ese hielo por el medio interestelar sufre la radiación del medio interestelar, que dependiendo de las estrellas que haya, pero hay zonas en donde son muy intensas esa radiación, y tendría que haber evaporado. La conclusión de él fue que si venía de donde él creía que venía, el tiempo que había estado viajando, no podría haber llegado hidrógeno molecular congelado a nuestro sistema solar. Perfecto. Entonces, de esta manera él descartaba la hipótesis de que era un iceberg de hidrógeno molecular. Y yo te hago una pregunta. Según los cálculos, o a lo que vos has llegado a saber, ¿este objeto debería reaparecer? ¿Han calculado eso? ¿O es tan larga la trayectoria que nosotros no vamos a volver a verlo, si es que es un asteroide, una roca o lo que sea? Bueno, sí, efectivamente fue un objeto natural. Es un objeto que tuvo una órbita abierta, quiere decir que no está ligado al Sol, o sea que así como entró se fue y ya está, y no lo vamos a volver a ver. Probablemente ahora si los astrónomos están más atentos, empiecen a descubrir otros, no lo sé, no me acuerdo si había aparecido otro más después, yo no me acuerdo de eso. Que tenga una órbita, ¿significa que está girando alrededor de otro objeto que lo atrae? Y en realidad, si la órbita es cerrada, sí. Uno tiene órbitas cerradas y órbitas abiertas, ¿no? Las órbitas cerradas, la de los planetas, asteroides, cometas, son órbitas ligadas a la estrella, al Sol. Pero la órbita de este objeto era una órbita hiperbólica, o sea, es una órbita abierta. Así como viene, se va. O sea que, en resumen, en principio no deberíamos volverlo a ver. No es como un cometa que aparece cada determinada cantidad de años, ¿no? ¿Y conocemos algún otro objeto que tenga
una órbita hiperbólica? Bueno, por eso te decía yo, este fue el primero, Oumuamua fue el primero. Sí. Yo tengo el recuerdo, pero no estoy seguro, no sé si después se hablaba de otro posible, esto no lo sé, no estoy seguro. O sea, en principio la certeza que tengo es que este es el único o fue el primero y no sé si había otro que había aparecido, pero no, fue toda una novedad por eso. Y además de ser novedoso, porque era el primer visitante interestelar, ¿no? Además de eso, las cosas que hizo, hay que admitir que hizo cosas raras. A ver. Eso que les contaba, digamos, ¿no? Sí. Esa forma particular que tenía. Después también hay astrónomos que salieron a decir, bueno, no, pará, en el cinturón de Kuiper hay objetos parecidos, objetos irregulares, porque uno cuando piensa en un asteroide piensa en algo más más regular, ¿no? Una forma que tiende a ser, no esférica, pero que tiende a ser, digamos que la relación de los tamaños no es tan forma de cigarro como se le atribuyó a ¿no? Entonces ya la forma era típica y bueno, de dónde venía era típico, y el comportamiento con esta aceleración, con Avi Loeb terminó, las cuentas que él terminó haciendo, terminó concluyendo que el objeto era compatible con una vela solar, ¿no? Sí, ¿por qué? escuché. Porque él decía que en función de sus cuentas y todo, él decía que la aceleración del objeto había tenido que ver con el viento solar. Y según los datos que él tenía, la forma que su explicación ajustara a los datos tenía que ser un objeto que de grosor o de ancho, yo no me acuerdo ahora, pero era algo extremadamente fino, del orden del milímetro, yo no me acuerdo bien, pero una cosa así era. Entonces, claro, si efectivamente estamos hablando de una cosa, de un objeto cuyo grosor es de 1 milímetro, estamos hablando de algo artificial, no puede ser algo natural. Las probabilidades de que se forme algo natural de ese grosor son bajísimas. Y entonces él decía que, claro, que era algo extremadamente fino, que había sido empujado por la radiación solar, y entonces terminó concluyendo que una posibilidad, hay que tener en cuenta siempre eso, es una posibilidad, ¿no? Claro. Él decía que una posibilidad es que haya sido un objeto artificial de otra civilización, lo cual es interesante. A mí me parece que más allá de que él tenga razón o no, me parece que es interesante, a mí por lo menos me atrajo esa posibilidad, y es interesante que se discutan esos temas. Me parece que él puede estar equivocado o no, pero el trabajo de él es científico, es un trabajo científico, Claro. en donde tiene unos datos e intenta explicarlos y los explica, ¿no? Que sea más o menos probable es otra cuestión, otra cuestión. ¿Y qué pasaría si mañana o pasado aparece imprevistamente otro objeto? Sería también revolucionario que aparezca, así como apareció imprevistamente, que aparezca otro. No digo que confirmaría lo que él piensa, pero cambiaría la manera de pensar por ahí de muchos. Yo creo que por lo pronto estaría bueno, porque sería, digamos, nos daría la posibilidad de ver con más tiempo y de ver con más datos otro objeto similar. O sea, cuantos más objetos de estos aparezcan, más probabilidades tenemos de entender efectivamente qué son. Para mí lo raro es, digamos, lo raro, digamos, lo extremadamente novedoso es eso, que sea un objeto de afuera, que sea un objeto extrasolar, ¿no? Sí. Eso es raro. Por eso digo, yo no sé si no apareció otro, eso tendría que buscarlo. Yo no me acuerdo, por eso no quiero confirmar eso, pero me parece que había aparecido otro. Sería buenísimo, estaría buenísimo eso. Estaría buenísimo. Y quizás también ocurre que al haber visto este objeto empiecen a estar más atentos a este tipo de... Claro, a eso iba. Creo que hay que estar más atentos. Acá un amigo, Christian Rowe, dice que el profesor Loeb deberíamos ver un objeto parecido con la misma órbita, detectar cada 1 a 3 años, así que hay que estar atento. Claro, puede ser. Esa información no la tenía, pero puede ser. Pero puede ser. Quizás lo que está claro es que sabemos poco. Hay que estar con la mente abierta. Sí, eso es lo que pienso yo. Y eso es bueno para que los científicos nos digan eso.
Acá Christian Rowe, el mismo, pregunta si el telescopio Hubble de la NASA ha descubierto que algunas estrellas moribundas o enanas blancas cuentan con un sistema anti-envejecimiento nunca antes visto. ¿Qué opinas de eso? ¿Sabes algo? ¿Escuchaste algo? Nada. No, la verdad que no, nunca digamos, no digo que no exista, que no sea, digo que nunca leí nada de eso, no. Perfecto. No lo sé. Acá, buscando un poquito, dicen que aparentemente hubo o hay otro objeto que lo denominaron Borisov. Que puede ser, claro. A mí me sonaba que, digamos, después de Oumuamua hubo otro, sí, no lo sé, pero sí, puede ser eso, sí. Sí, estoy mirando una página de la BBC y dice, bueno, que hay una posibilidad y muestran algunas diferencias, pero bueno, no generó tanto ruido como el anterior, como el ¿no? otro. Pero está bien, lo que dice Ivy Loeb, está bien, quizás no se pueda comprobar, como tampoco se pueda comprobar lo contrario, de que es un asteroide. No, pero que es diferente, es diferente. Estamos en la misma, pero por lo menos lo estaba diciendo un físico, o sea que armó un grupo, Ivy Loeb, de científicos para estudiar estos fenómenos, ¿no? De objetos extraños o no identificados, a los que llamamos ovnis. Armó un grupo de varios científicos que van a comenzar a investigar científicamente todos los objetos extraños o no identificados, que los llamamos ovnis, a ver qué hay de verdad en eso, ¿no? ¿Qué se puede determinar? A ver, que sea lo que sea, pero que se determine qué es. Bueno, él escribió un libro, me parece, a raíz de... Sí, yo tengo el título, acá es un título largo. Extraterrestres, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Claro. Y bueno, se está vendiendo en Mercado Libre. Sí, yo el otro día lo estuve mirando. Yo estaba indeciso si comprármelo, porque es interesante. A mí me parece que lo importante es, desde mi punto de vista, no cerrarse a ninguna posibilidad. Perfecto. Digamos, por ejemplo, en este caso concreto del que estábamos charlando, me parece que lo que hay que tener, como decían ustedes, quizás en particular por ahora, en este objeto no se puede determinar qué fue lo que era, no se puede determinar lo que era, pero hay que tener presente que si bien es una especulación que encaja con los datos observacionales. Claro. Entonces, digamos que puede aparecer una hipótesis rara, sí, no quiere decir que no sea científica, claro, ¿no? Y yo insisto, me parece que la ciencia, este es mi punto de vista, tiene que siempre dentro del método científico, obviamente, ¿no? Claro. No estoy diciendo nada, sí, pero siempre tiene que tener la mente abierta a este tipo de posibilidades, porque así avanza la ciencia. Desde ya hay muchos lugares que se está tratando de ver si hay vida en otros planetas o en los exoplanetas que se están descubriendo. Bueno, claro, por ejemplo, sí, se buscan condiciones de habitabilidad en planetas extrasolares, claro, sí. Lo que pasa es que yo creo que la noticia del descubrimiento de vida extraterrestre sería, no sé si una de las noticias más importantes o más trascendentes con las que nos podemos encontrar, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que sí. Sí, me parece que no hay dudas de que sería la noticia. Claro. Por eso, qué sé yo, me parece que hay que estar con la mente abierta y no estar cerrado. Yo los escuchaba hablar a ustedes al principio, claro, en principio lo que puede decir es, sería raro que no existan otras civilizaciones, pero también es cierto que las distancias son tan grandes, claro, que también pero, qué sé yo, no lo sé, porque uno está analizando, uno está pensando en términos humanos. Exactamente, uno está pensando humana. La realidad en términos humanos, en lo que sabemos, pero lo que sabemos es poco. Claro. Entonces, existe la posibilidad de que alguno lo pueda haya encontrado el secreto de alguna manera. Exactamente. Martín, te agradecemos mucho el tiempo, se nos fue la hora, pero muy interesante, y desde ya gracias por recibir nuestro llamado y nuestra nota, así que para nosotros ha sido muy interesante.
Bueno, gracias por la invitación y como siempre cuando quieran, volvemos a charlar. ¿Cómo no? Bueno, Martín, quedamos así como habíamos hablado, así que en algún momento te vamos a estar llamando por algún otro tema y te agradecemos mucho la amabilidad por abrirte a comentar estos temas que muchos no les gusta o no tienen ganas de hacerlo público, ¿no? Prefieren hablarlo en privado, en un café, pero no en una radio. Bueno, encantado. Gracias, Martín. Un abrazo, Chao. que anden bien. Hasta luego.